Bienvenidos al Exponential MBA de SpaceTechis. Hoy seguimos con nuestros consejos, con el MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Y seguimos dentro del bloque temático primero. De hecho, con este último consejo, con el 15, terminamos este primer tema sobre conocernos a nosotros mismos para ver qué clase de emprendedores queremos ser y, bueno, para empezar, si queremos ser emprendedores, ¿no? Y la verdad es que este consejo que abordamos hoy, el consejo 15, es la verdad que un deseo para todos vosotros. Y es que me gustaría que los que fuerais nuestros alumnos en SpaceTechis fuerais líderes, que liderarais no solo desde el punto de vista empresarial, sino que fuerais más allá, que inspirarais a la gente, ¿no? Al final, la palabra liderar, su origen etimológico viene del inglés, de lead, que significa guiar, ¿no? Y en este sentido, a mí me gusta muchísimo la cita de Henry Kissinger de cuál es la función del líder, ¿no? La tarea del líder, que es llevar a la gente desde donde está hasta donde no ha estado, ¿no? Es esa capacidad de que la gente se una a ti, te siga y les lleves al final a un sitio correcto, a un sitio seguro, a un sitio estupendo, ¿no? Entonces, el tema del líder es una figura muy interesante. Existen muchísimos libros sobre liderazgo, incluso cursos de coaching vinculados al tema del liderazgo. Es verdad, como lo iréis viendo y lo iréis viendo en próximos consejos y habéis visto en consejos anteriores, a mí lo que me gustaría es que fuerais un líder ético, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, aquí yo hay un libro que recomiendo muchísimo, que es el de liderazgo ético, de Alfred Sonnenfeld, que además de ser sacerdote es médico y es experto en todo lo que es la neurociencia, y es una gozada leerle cuando habla de liderazgo ético o de educar para madurar. Tiene ahí algunos libros, o incluso el de la serenidad, que son libros que os recomiendo. ¿Por qué? Porque vincula todo lo que es el liderazgo a la ética, ¿no? Ya habíamos hablado de que la ética, el ethos, viene de moral, ¿no? Y ya que estamos hablando de ética y liderazgo, podemos acudir a Aristóteles, quien en su Ética a Nicómaco habla como de la magnanimidad, como la gran virtud del líder, ¿no? Del líder excelente, de esa grandeza de ánimo, ¿no? El líder al final es magnánimo, es grande en su ánimo, ¿no? Es más, el propio Sonnenfeld, además de referirse a Aristóteles con su Ética a Nicómaco, nos recomienda, volviendo a los clásicos, acudir a la Odisea de Homero, ¿no? Donde vemos cómo Ulises se abraza a la dignidad del arete, ¿no? La excelencia. El líder es excelente y es una cualidad al final. La magnanimidad unida a esa excelencia es lo que le permite a Ulises volver, a Ítaca, volver a los brazos de su querida Penélope, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante cómo los clásicos valoraban ese liderazgo, ¿no? Esa excelencia, esa magnanimidad, entendiendo al final cómo había una rectitud de intención, una ética en todas sus decisiones, ¿no? Es verdad que yo también he aprendido mucho de temas de liderazgo a través del profesor David Niño en el MIT, un profesor que tiene un curso sobre liderazgo en la innovación francamente recomendable, con unos ejercicios sinceramente estupendos, y la verdad es que me gustó una de las expresiones que él manejaba para identificar a los líderes, ¿no? Él venía a decir que el liderazgo ocurre cuando alguien detecta y satisface las necesidades desatendidas de un grupo. Y es que al final es verdad que el líder detecta esas necesidades, eso que falta, y es capaz de, bueno, satisfacerlas y unir a ese grupo, ¿no? Y reunir a ese grupo en torno a una serie de principios, ¿no? Entonces nosotros como emprendedores tenemos que ser esos líderes de esas empresas en las que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Donde efectivamente tenemos que dar satisfacción a nuestros clientes, pero también a nuestros empleados, también a nuestros accionistas, y luego ser capaces en ese liderazgo ético del que estamos hablando de, bueno, pues de reportar o repartir un dividendo social más allá del puro beneficio económico como tal, ¿no? Por lo tanto, el líder es capaz efectivamente de encontrar esas necesidades y atenderlas, ¿no? ¿Qué otras características creo que tiene que reunir un líder? Yo creo que el líder tiene que saber motivar, tiene que saber entusiasmar, tiene que saber educar. De hecho, educar en sus orígenes etimológicos está muy vinculado con todo lo que es la motivación. Ya sabéis además que yo estoy impulsando desde que hemos empezado este programa, este Exponential MBA, y me oiréis en muchísimos consejos el tema de la formación, la educación. El liderazgo, por supuesto que claro que
hay gente que es líder nato, ¿no? Pero las funciones del líder, las competencias del líder, también se pueden educar y se pueden formar, ¿de acuerdo? Es más, el propio líder debe ayudar a crear otros líderes, ¿no? Debe ayudar a educar a nuevos líderes y darles voz, ser un altavoz de otros líderes, ¿no? Por otra parte, y hemos hablado también de ello en otras ocasiones, el líder es ejemplar, ¿no? Hemos hablado del imperativo categórico de Kant, ¿no? El líder tiene que ser el primero a la hora de asumir las responsabilidades, el primero en trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que ser el espejo en el que se mire su equipo. Y por supuesto tiene que ser coherente, ¿no? Esa coherencia entre lo que digo y lo que hago. Porque si no soy coherente es muy difícil que alguien me siga. Es muy difícil guiar si no soy coherente con entre lo que digo y lo que hago. Y luego hay un tema que también lo leí en Sonnenfeld, y es que el líder, ¿por qué es seguido? Básicamente porque inspira a los demás, porque tiene una clarísima vocación de servicio por los demás, una vocación de servicio hacia los demás y una clara vocación de amor hacia los demás, hacia su equipo. Y por lo tanto, el líder inspira. ¿Por qué? Porque ama a su equipo, porque lo quiere. De hecho, el ejemplo clarísimo de lo que es un líder yo lo encuentro en Santa Teresa de Calcuta. Ella era una líder que tenía autoridad, pero no porque fuera autoritario. Ella no era autoritaria. Ella simplemente era ejemplar y coherente. Y por lo tanto, como además todo lo que hacía era con vocación de servicio, con vocación de amor, las cosas salían hacia adelante, ¿no? Y así hemos tenido ese grandísimo personaje, una santa, pero ese grandísimo personaje que tanto nos ha enseñado, ¿no? Y una de las cosas que decía la propia Santa Teresa de Calcuta es que el amor no puede permanecer en sí mismo, es que no tiene sentido, el amor tiene que ponerse en acción, y esa actividad nos llevará al servicio, ¿no? Pues el líder es servicio, el líder no es solo alguien que manda y da órdenes, no, es servicio, es el primero que sirve en el equipo, ¿de acuerdo? En ese sentido, tenemos que entender también que el líder es una persona prudente, es una persona prudente en el sentido de moderada y que al que le gusta la justicia, es decir, el dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y luego es sereno. El líder tiene que ser sereno, tiene que ser capaz de gobernarse a través de una cierta paz en la adversidad, ¿no? Calma ante la dificultad. Esa serenidad es muy muy necesaria, sobre todo en estos ambientes de incertidumbre, de cambio, a los que estamos sometidos como consecuencia de estos cambios tan bestiales que estamos sufriendo, como consecuencia de las nuevas tecnologías que disrumpen los modelos de negocios, pero no solo como consecuencia de las tecnologías, sino estamos viendo que de repente nuestro mundo da un vuelco como consecuencia de una crisis sanitaria, ¿no? Por lo tanto, las decisiones, esas decisiones que decíamos que había que tomar en otro de los consejos, las decisiones tienen que también estar basadas en una cierta prudencia y una cierta serenidad, es decir, con esa calma en los momentos de adversidad y de dificultad, ¿no? Y en este sentido, precisamente en esos momentos de dificultad, el líder tiene que ser esperanza en el desconsuelo, tiene que ser luz en la oscuridad, tiene que ser la espalda donde se tiene que subir el resto del equipo en los momentos más complejos, ¿no? Y por supuesto, lo hemos hablado en otras diapositivas, ¿no? En otros consejos, el líder posee una inteligencia especial. Si os acordáis, hablamos de la empatía como esa inteligencia emocional, pero también hablamos de esas inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Al final, en definitiva, ese conjunto de inteligencias son los que nos permiten avanzar, evolucionar, adaptarnos a la incertidumbre y a esa capacidad de resolver problemas. Y por último, ya lo hemos comentado, el líder ayuda a crear nuevos líderes. Es decir, el líder no es egoísta, sino que es generoso y lo que quiere precisamente es que su equipo, su gente triunfe y se conviertan en grandes líderes también. Y además será feliz con ello, no será nunca un líder envidioso. Y esto es lo que yo quiero para todos los que estáis siguiendo este curso, ¿no? En general, yo cuando trato con mis alumnos en los cursos presenciales, tengo la suerte de dar clase de distintas materias de derecho, de economía, de tecnología, en distintas universidades y escuelas de negocio. Para mí lo más importante es que mis alumnos puedan convertirse en gente de bien, en gente que lidere, en gente importante en ese sentido. Gente que decida coger el toro por los cuernos y asumir esa responsabilidad desde una honestidad, desde el trabajo, desde la coherencia, ¿no? Y para mí eso es muy muy importante. Por lo tanto, este consejo con el que cerramos el de si quiero ser emprendedor o no, lo que tenéis que tener en cuenta es que si quiero ser emprendedor tengo que ser un líder
un líder ético, como os decía, ¿no? Y además con todo esto, si intentáis cumplirlo, y no es fácil, porque al final ser ejemplar todos los días no es fácil, pero se acaba haciendo uno a ello, y os digo que yo lo intento, aunque tengo días malísimos, bueno, pero eso al final os va a generar una marca personal. Y tener una marca personal es muy interesante, porque a lo mejor la empresa que estéis montando en este momento falla, lo hemos hablado otras veces. A lo mejor falla. Pero si vosotros habéis hecho todo lo que podíais hacer y habéis trabajado de manera honesta y habéis hecho los esfuerzos y habéis disfrutado del viaje, tendréis ganancias vitales, ¿no?, que hemos comentado en otras sesiones. Y además, si vuestro trabajo es honesto y es serio, al final esos líderes en los que os vais a convertir van a generar una marca personal muy importante, ¿no? Jeff Bezos dice que la marca personal es aquello que dicen de uno cuando no está. Y creo que esto es muy importante porque, lo que os digo, a lo mejor la empresa en la que estoy se cae, a lo mejor el producto o el servicio que he preparado no funciona, no le gusta al mercado. Pero si mi trabajo es un trabajo honesto, es un trabajo sincero, es un trabajo basado en la constancia, en la seriedad, esa marca personal permanece, ¿no? Y además eso es muy muy importante porque hoy en día o eres una marca o acabas siendo una mercancía, ¿no? Y yo creo que es muy importante trabajar esa marca personal. Creo que es una marca personal que hay que trabajar desde niños, porque al final, lo que os decía, la empresa puede desaparecer. O sea, yo en el momento en el que estoy hablando con vosotros, SpaceTechis ha tenido que pasar de ser una empresa centrada en la formación en competencias digitales desde los 5 años con carácter presencial. Nos hemos tenido que transformar de manera violenta y brusca hacia un entorno totalmente online. Gracias a Dios teníamos las competencias digitales para ello. Pero eso, dada la difícil situación de la crisis del coronavirus, a lo mejor puede que la empresa caiga. Puede que caiga. Pero el equipo que tenemos, las distintas personas que tenemos, yo creo que son tan válidas que si no es con SpaceTechis, que si no es conmigo, o incluso si no acabo yo con SpaceTechis, sino con otra empresa o monto otro proyecto, lo que tenemos que ver es si hemos dejado una huella interesante, una huella positiva, una huella de liderazgo. Porque ya nos levantaremos, ¿no? Nos levantaremos con este proyecto o con otro. Yo confío que con este, ¿por qué? Porque creemos que estamos aportando valor y creemos que este curso pues también es una cosa que puede aportar valor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya veremos. Lo que estoy seguro es que al final, el trabajo honesto funciona, ¿de acuerdo? El trabajo honesto, el trabajo del líder honesto, del líder ético, acaba funcionando. Bueno, por lo tanto, con esto terminamos ya este primer bloque temático, el sobre ti, el entender si efectivamente quiero ser emprendedor, cuáles son mis virtudes, el por qué lucho, qué quiero ser en el futuro, ¿no? Ese conócete a ti mismo que decíamos al principio. Y bueno, analizados estos primeros 15 consejos, si quiero ser un emprendedor, tengo que ser también un líder ético. ¿De acuerdo? Bueno, pues por lo tanto, terminamos este consejo número 15 sobre liderazgo. Espero que os estéis disfrutando del programa. Y nada, nos vemos en breve con los siguientes consejos, ya entrando en el bloque temático número 2. Y nos vemos pronto. Muchas gracias y nos vemos en la red.